Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vino al grupo de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban. Buenas tardes, hermanos, amigas y amigos. Les saluda una vez más Uriel de la Rosa. Yo soy miembro de la Iglesia de Cristo que se reúne ahí en el 1014 de la South York Road, ahí en West Palm Beach, Florida. El código postal es el 33415. Si tú vives cerca del área, bienvenido, hermano. Te esperamos y te recibimos con los brazos abiertos. Estamos transmitiendo en vivo. Estamos transmitiendo una vez más desde la ciudad de Boynton Beach, Florida, por esta radio internet, mensajes de amor para salvación. También estamos transmitiendo a través de la página de Facebook Live. La página es Mensajes Salvación. Estamos transmitiendo en vivo por medio de esta página. La fecha, noviembre 6 de noviembre del 2018, y son las 7:02 p.m. ahora tiempo del este. Es un gran privilegio, como ya lo he dicho y siempre lo diré, es un gran privilegio el poder transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Le damos muchas gracias primeramente a Él, nuestro Señor, ¿verdad? Pero también gracias a nuestros hermanos encargados de la organización de esta radio por su invitación. El mensaje que estamos transmitiendo semana a semana se titula ¿Quién es Jesús? Y hoy estamos transmitiendo el estudio número 38. Estudio número 38. Saludos, José Méndez, gracias, que Dios te bendiga. Vamos a iniciar con una oración para así después dar inicio al estudio en esta tarde. Padre nuestro, te damos gracias y siempre reconociendo que tú eres el Todopoderoso, que tú eres el dador de nuestras vidas, que tú eres el creador de todo lo que existe. Reconociendo también que a ti se te debe toda obediencia. Te damos gracias por ese gran amor que tienes para con nosotros al mandar a tu Hijo a morir en una cruz para perdón de nuestros pecados. Antes el ser humano estaba sin esperanza, estaba muerto, Padre, en vida. Pero por el sacrificio que hizo tu Hijo en la cruz, ahora hay esperanza y ahora el que crea en ti, como dice Juan, será salvo. Ayúdanos, ayuda a todos aquellos hermanos que están pasando por diferentes situaciones de salud, situaciones económicas, situaciones con dificultades sociales. Ayúdalos y protégelos, Padre, y todo de acuerdo en tu voluntad. En estos momentos estamos por iniciar un estudio más de esta serie de estudios que estamos llevando a cabo, que sea de provecho para nuestras vidas, una vez que lo hayamos comprendido y lo hayamos estudiado nuevamente. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ok, hermanos, vamos a iniciar ahí en Lucas. Si tú puedes, abre tu Biblia ahí en Lucas capítulo 10, de versículos del 21 al 24. Lucas capítulo 10, versículos 21 al 24. En aquella misma hora Jesús se regocijó en su espíritu y dijo: Te doy gracias, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiere revelar.
Y volviéndose a sus discípulos les dijo en privado, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Palabra de Dios. Estos versículos encierran mucho significado, hermanos y hermanas. Estos versículos nos enseñan mucho. Para empezar, el Señor Jesucristo, en vez de sentir cierto grado de frustración, en vez de sentirse que su mensaje no había servido para nada, y esto lo digo a causa de los juicios en contra de las ciudades que había dado anteriormente, ¿verdad? Ahí en unos versículos anteriores del mismo capítulo, en contra del juicio que dio sobre Capernaum, sobre Corazín, sobre Betsaida. Parecería que todo el mundo le dio la espalda. Todos lo rechazaron. Todos le seguían por interés. Todos le seguían, el pueblo en su mayoría le seguía porque tenía interés en él, en que resolviera sus problemas de salud y materiales. Pero sin embargo, en vez de sentirse Jesús pues triste, con cierto grado de frustración, él se regocija, ¿sí? Se regocija en el Espíritu y le da gracias al Padre por ello. Si bien, aunque la mayoría de la gente no decidió seguirlo, un grupo pequeño, pocos, estuvieron con él y lo siguieron, ¿sí? Esos fueron los que tuvieron, ¿sí?, la mente de los niños, como de los niños, ¿verdad? Ellos fueron los que tuvieron y quisieron buscar más de Dios. Esto es lo primero que vemos. También vemos un aspecto muy importante. Aquí estamos hablando de la revelación del Padre. ¿Qué está revelando? ¿Sí? Que la revelación del Padre no es más que el plan que Dios tenía para con la humanidad, ¿sí? Ese plan, ¿sí?, de Dios para con la humanidad fue dado directamente por Dios. Esto también es muy importante, ¿sí? Es un plan de revelación, ¿sí?, un plan de salvación dado para la humanidad por parte de Dios. No es un plan inventado por los seres humanos. No es un plan inventado por los judíos. No es una revelación, ¿sí?, dada por los grandes filósofos de la antigüedad. No. Es una revelación, ¿sí? Es un plan dado directamente de Dios. Y esto es muy importante. Esto es muy importante para todos. Nosotros debemos de buscar a Dios, ¿sí?, y obedecer lo que Él pide y dice que se haga, ¿sí? Nosotros no podemos cambiar, no podemos opinar, no podemos decir, oh Dios, mejor vamos a hacer esto, mejor vamos a cambiar esto no me gusta, vamos a hacerlo de esta manera. El hombre no puede hacer eso, ¿sí? Y si ha habido hombres en el pasado que han llegado a hacer eso, pues están completamente equivocados. El plan de salvación para la humanidad, ¿sí?, que es aquí a lo que se refiere el Lucas en cuanto a revelación, ya ha sido dado, ¿sí? Lo dio, ¿sí?, viene directamente de Dios. Sí, en el 10:22 también tenemos algunos puntos que hay que recalcar que son muy importantes, ¿sí? En primer lugar dice, todas las cosas me son entregadas por mi Padre, ¿sí? ¿En qué sentido entendemos esto? ¿Sí? Bueno, déjate doy algunos versículos de la Biblia para que lo comprendas mejor. Ahí en la Gran Comisión, en Mateo 28, capítulo 18, 28
Mateo 28, versículo 18, ¿sí? Y Jesús vino y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿sí? Entonces, en ese sentido entendemos esta primera parte del versículo 22 de Lucas 10. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios le ha dado autoridad de todo, ¿sí? Tanto en el cielo como en la tierra. Ahí en Hebreos también vemos algo muy importante, ¿sí? En Hebreo, empezando en el versículo 1 del capítulo 1, leemos lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. ¿Sí? En este sentido también debemos de entender a lo que se refiere Lucas 10:22, ¿verdad? ¿Qué dice el Señor Jesucristo? ¿O qué entendemos cuando el Señor Jesucristo dice, todas las cosas me son entregadas por mi Padre? De hecho, aquí debemos entenderlo todo esto. Ahí en Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3, lo debemos entender de la siguiente manera. Dios se ha comunicado de diferentes maneras a través de todos los tiempos, ¿verdad? Desde el principio de la humanidad hasta ahorita. ¿Sí? Y ahí lo dice, ¿sí? El escritor de Hebreos, habiendo hablado muchas veces, habiéndose comunicado muchas veces con la gente, con los seres humanos, y de muchas maneras, ¿sí? En otro tiempo a los padres, ¿sí? Por los profetas. Dios se ha comunicado de muchas maneras desde la antigüedad, ¿verdad? Se ha comunicado, por ejemplo, con Moisés, con una zarza ardiendo, con el pueblo, con una nube, ¿verdad? Durante el día, una nube de fuego, durante la noche. Se ha comunicado por medio de sueños, se ha comunicado por medio de profetas con el pueblo, ¿sí? Hablando de los judíos, se ha comunicado por ellos con Moisés. El pueblo judío recibió las leyes a través de Moisés, ¿sí? De parte de Dios. Entonces, si te fijas, ¿de qué manera Dios se comunica en estos tiempos? Si te fijas, ¿a quién debemos de escuchar hablar? ¿Sí? Y así decir, el que está hablando es Dios. ¿Sí? Y esto es muy importante. Acuérdate que el proceso de comunicación es simple y sencillo, ¿verdad? El proceso de comunicación, pues hablando entre dos personas, pues se da de la siguiente manera. El que habla, ¿sí? El que transmite el mensaje y el receptor. El que escucha, ¿sí? El que escucha, ¿sí? Lo que la otra persona está diciendo. En este caso, ¿sí? Dios, el que lleva el mensaje de Dios, ¿sí? El que transmite el mensaje, el que tiene la única autoridad para transmitirlo, ¿sí? Es Cristo Jesús. De esa manera se comunica con nosotros. Si te das cuenta de la importancia que tiene el conocer a Jesús, si te das cuenta de la importancia que tiene el estudio, ¿sí? De los evangelios, si te das cuenta de la importancia que es el conocerlo, ¿sí? El saber de él, el saber qué personalidad tenía cuando estuvo aquí en la tierra, ¿sí? Es importantísimo, porque ese es el medio por el cual Dios se ha comunicado en estos tiempos con nosotros, ¿sí? Es al que le ha dado toda autoridad en esta tierra, toda potestad en esta tierra y en estos tiempos, ¿sí? Ahora, tú dirías, quizás, pero ¿cómo es posible que Jesucristo, que Dios se comunique, ¿sí? con nosotros por medio de Jesucristo si Jesucristo ya no está entre nosotros?
¿Sí? Es una pregunta bastante lógica, ¿se entiende? ¿Sí? Bueno, si ya no está Jesucristo con nosotros, ¿sí? Este es un estudio muy bonito y muy interesante. Quizás más adelante lo podemos dar. Y de hecho algunos hermanos han dado recientemente este estudio por la radio. Pero si ya no está Jesús con nosotros, Él dio autoridad a los apóstoles. ¿Sí? Acuérdate cuando dijo nuestro Señor Jesucristo, aquel a quien acepte a los apóstoles, los dichos de los apóstoles me acepta a mí y acepta a Dios. El que los rechace a los apóstoles me rechaza a mí y rechaza a Dios. Entonces, los apóstoles, después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, los apóstoles fueron el medio de comunicación, ¿sí? Del mensaje de Dios para con los hombres. Y entonces hay otra pregunta aquí, ¿sí? Pero ya no están los apóstoles con nosotros, ¿sí? Entonces, ¿cómo se sigue comunicando Dios con la humanidad en estos tiempos? Si ya no está el Señor Jesucristo con nosotros, si ya no están los apóstoles con nosotros. Es lógico el razonamiento, ¿sí? Es válido. ¿Y cómo crees tú? Bueno, los apóstoles, ¿sí?, guiados por el Espíritu Santo, hicieron escritos, ¿sí?, que fueron leídos a las iglesias. Y esos escritos tenían la autoridad, ¿sí?, una autoridad tal de que cuando se leían en la respectiva iglesia a la que fueron destinados, ¿sí?, debían de ser obedecidos, ¿sí?, como si el mismo apóstol estuviera ahí presente. Digo, ahorita te lo estoy dando de manera general. Hay mucho apoyo, muchas citas de la Biblia que ahorita no vamos a hablar al respecto. Podemos otro día hablar más al respecto, basado con más citas. Pero ese es el razonamiento que debemos de seguir, ¿sí? Los apóstoles ya no están, pero están sus escritos, ¿verdad? Estos escritos que fueron redactados y dirigidos a las iglesias en los primeros 100 años, ¿sí?, de la existencia de la iglesia, ¿verdad? Y esos escritos los tenemos hasta estos tiempos. Y estos escritos tienen la autoridad, ¿sí?, que tuvieron en los primeros años que lo leyeron estas iglesias a las cuales fueron destinados, ¿sí? Entonces ese es el razonamiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo se comunica Dios con nosotros? En estos tiempos, en este siglo XXI, la Biblia. La Biblia. No hay más, ¿sí? No hay profetas en estos tiempos, no hay sueños en estos tiempos, no hay visiones en estos tiempos. La Biblia, ¿sí? La Biblia única y exclusivamente. En la Biblia tenemos todos los elementos necesarios para la salvación de la humanidad. En la Biblia tenemos todo lo concerniente a la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Acuérdate lo que dice Juan, y todo esto se ha escrito para que ustedes crean que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces es la Biblia. La Biblia única y exclusivamente es el medio por el cual en estos tiempos nuestro Señor Jesucristo se comunica con los seres humanos, ¿sí? Nosotros, yo ahorita estoy siendo un mero receptor, ¿sí? Perdón, un mero transmisor, ¿sí? Sí, el receptor es el que escucha, el que está escuchando. Ustedes, ¿sí?, son los receptores que me están escuchando, ¿sí? Yo soy el simple transmisor, ¿sí? El mensaje, la revelación, lo que Dios ha transmitido a la humanidad ya está hecho, ya está dado, ¿sí? Yo solamente estoy transmitiendo, ¿sí? Solamente estoy transmitiendo. Y ahí la responsabilidad. Tengo que tener mucho cuidado de lo que estoy transmitiendo, porque estoy transmitiendo el mensaje que es dado directamente por Dios. Ni más ni menos, directamente por Dios. Entonces, en ese sentido, entendemos aquí
Continuamos leyendo el 10:22. Y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. ¿Sí? Si tú conoces al Hijo, conoces al Padre. ¿Sí? Si tú dices conocer al Padre, entonces quiere decir que conoces al Hijo. ¿Sí? Esto es muy importante. De hecho, no lo había comentado, pero a través de un estudio detallado de los evangelios, tú también puedes obtener muchas respuestas a la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? La doctrina de la Trinidad es que la divinidad es tres personas. ¿Sí? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Sí? Diferentes personalidades, ¿verdad? Pero es una esencia. ¿Sí? Si bien, aunque la palabra Trinidad no existe, ¿sí? El concepto sí lo puedes obtener a través de un estudio sistemático, de un estudio detallado del Nuevo Testamento. ¿Sí? Y uno de esos estudios que tú tienes que hacer, ¿sí?, para comprender más este concepto es leer los evangelios. En los evangelios te vas a dar cuenta, ¿sí?, cómo se habla, ¿sí?, de Dios Padre y de Dios Hijo. ¿Sí? De hecho, este versículo 23 a eso se refiere. ¿Sí? Aquí claramente vemos la distinción. ¿Sí? El 22 dice, todas las cosas me son entregadas por mi Padre. Está hablando el Hijo, está hablando del Padre. Nadie sabe quién es nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre. Dos personas diferentes. Dios Padre y Dios Hijo. ¿Sí? No es un estudio, no estoy hablando de la Trinidad, pero desde que iniciamos el libro de Lucas, claramente vemos la diferencia en estas dos personalidades, ¿verdad? Dios Padre y Dios Hijo. Entonces, es muy importantísimo que leamos los evangelios. Es muy importantísimo que leamos sobre nuestro Señor Jesucristo, sobre su vida. ¿Sí? Que leamos su mensaje, lo que hablaba, lo que decía, que comprendamos y entendamos cómo en realidad era nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra. Es básico, es esencial y es importante, porque una vez que tú empieces a comprender quién es Jesús, te vas a dar cuenta y vas a empezar a comprender muchas cosas más doctrinalmente hablando, ¿verdad? Muchas, quizás tengas dudas en algunos aspectos, pues muchas dudas que tú pudieras tener con tan solo estudiar los evangelios, se te van a reafirmar, ¿verdad? Se te van a reafirmar. Dos cosas muy importantes que pudiéramos hablar así rápidamente, que se reafirman, bueno, pues que Dios, la doble naturaleza de nuestro Dios mientras estuvo en la tierra, ¿verdad? Completamente hombre y completamente divino. Tú lo lees desde el Lucas capítulo 1, te das cuenta de eso, ¿verdad? Completamente hombre, completamente divino. Hombre y Dios al mismo tiempo. ¿Sí? Tú te vas a dar cuenta. ¿Sí? Cuando quieras estudiar sobre la Trinidad, te vas a dar cuenta. ¿Sí? Vas a ver que hay una diferencia muy clara entre Dios Padre y Dios Hijo. Entre Dios y nuestro Señor Jesucristo, que es su Hijo. Entonces, estos versículos son muy importantes y apúntalos. ¿Sí? Lucas 10 del 21 al 22. Y también Mateo 28, 16, Mateo 28, 18, Hebreos 1, capítulo 1, versículo 2. Entonces aquí te das cuenta de muchos aspectos, pero solamente a través del estudio. Es importante que estudies, es importante que leas la Biblia. Ok, continuamos. Dios revela su voluntad para salvar al hombre. ¿Sí? Dios la revela corrigiendo la mentalidad del hombre. ¿Sí? Para vida de escuchar la voluntad de Dios, para vida de escuchar la palabra de Dios, el mensaje de Dios, el ser humano tiene que corregir su mentalidad. Porque si el ser humano no corrige su mentalidad, ¿sí?, entonces no va a haber lealtad.
Y Dios exige lealtad, ¿sí? Dios exige obediencia, Dios exige que le sigas, ¿sí? En obediencia. Si no cambiamos la mentalidad, si el ser humano no cambia la mentalidad, no se va a poder lograr eso. La perspectiva determina los valores a través de Jesucristo. Dios ha distinguido entre lo temporal y lo eterno, ¿sí? Desde una perspectiva divina e infalible. Si el hombre reconoce y recibe la perspectiva divina de Jesús, escucha, ¿sí? Es capaz de enfocar su mente en los valores más verdaderos y más altos, ¿sí? Y así el hombre se va a salvar del engaño eterno y de la perdición. Saludos, Gerardo. Que Dios te bendiga. ¿Sí? Sin confiar plenamente en la perspectiva divina, si el hombre no confía plenamente en el mensaje divino, en la revelación, en la perspectiva de Dios, el hombre se va a ser condenado, ¿sí? Si el hombre confía en la perspectiva humana, en lo que él cree que está bien o en lo que él cree que es correcto, entonces el hombre va a ser condenado, ¿sí? Jesús aquí hace una pausa en estos versículos, ¿sí? Él está recordando la impenitencia de las ciudades de las cuales Dios les estaba comentando, Capernaum, Corazín y Betsaida, ¿sí? Y él agradece al Padre, ¿sí? Como podemos ver en esta, cuando emite el juicio de estas ciudades, él no había logrado conquistar a las ciudades, ¿sí? Él no logró ganarse el corazón de las personas en aquellas ciudades en las que hizo grandes obras, ¿sí? Entonces, desde la perspectiva humana, el mensaje que dio nuestro Señor Jesucristo fue un fracaso. Esa es la perspectiva humana, ¿sí? Pero para Dios no, para nuestro Señor Jesucristo no, ¿sí? Porque Él le da gracias a Dios, ¿sí? De hecho, con estas palabras, Jesús está diciendo, reconozco lo que ha pasado, ¿sí? Pero, Padre, te alabo por ello. Jesús reconoce que la negativa de estas orgullosas y arrogantes ciudades a aceptar su humilde discipulado de sacrificio es evidencia de que el plan de Dios para salvar lo perdido estaba funcionando, ¿sí? ¿Sí? O sea, en vez de verlo como un fracaso, lo que ha pasado aquí, ¿sí? Le está diciendo a nuestro Señor Jesucristo que en vez de ser, está funcionando, ¿verdad? Que sí está dando frutos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que sí está dando frutos lo revelado de Dios a la humanidad. Parecería que no, pero estaba dando frutos en ese tiempo y está dando frutos ahorita. El camino de la cruz es rechazado por los de la mente mundana, ¿sí? Todos sabemos eso. Pero esto simplemente prueba que la palabra de Dios es más que la sabiduría del hombre, ¿sí? Y entonces, por esta causa, Jesús alaba al Padre. Es voluntad del Padre que solo aquellos que son como niños acepten a su Hijo y su salvación. Jesús acaba de terminar de enseñar esto. Si recuerdas, ahí en Lucas capítulo 9, que la condición inequívoca de la ciudadanía del reino, ¿sí?, es la semejanza a los niños. Para que tú seas, ¿sí?, aceptado en el reino, debes de ser como un niño. No es así con el hombre. La tendencia del hombre sin fe en una situación en la que las grandes masas rechazan la verdad es desanimarse, ¿sí? ¿Cómo pensaría un hombre, ¿sí?, que hubiera pasado o que ha pasado por lo que pasó nuestro Señor Jesucristo, que fue rechazado por estos 2 años que estuvo de ministerio en la región en Galilea? Prácticamente fue rechazado, así, rechazado por las poblaciones, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería, de qué manera se comportaría un ser humano que pasara por esta
situación, bueno, pues se desanimaban, comenzaban a dudar del poder de la palabra de Dios, ¿sí? Comenzaban a comprometerse a omitir el evangelio. A lo mejor están dando el evangelio correcto, pero dicen, no está dando resultados, la gente no acepta la palabra, y ellos a veces la tentación a ser escuchados los orilla a que cambien el evangelio, a que lo corten, a lo que lo mutilen, a que lo hablen otras palabras que no es el evangelio, y eso no está bien, ¿sí? Eso va a causar la perdición tanto de la persona que está comunicando o quiere comunicar el mensaje, como de los que lo están escuchando, ¿sí? Quizás esta persona que siente que no está dando resultados también puede estudiar métodos para manipular personas. ¿Qué te quiero decir con esto? Bueno, pues a lo mejor dice, ya sé qué voy a hacer. Voy a hablar lo que a la gente le gusta. Sí, pues es una tendencia natural del ser humano, ¿verdad? Ponemos atención a lo que nos gusta. Lo que no nos gusta escuchar de volada, a veces casi le cerramos nuestros oídos o nos vamos ¿sí? Entonces, ¿qué pudiera decir esta persona que está con esa mentalidad, que se siente fracasada? Vamos a hacer algo más emocionante, que la gente se emocione, ¿sí? Pero también eso está mal y eso está totalmente equivocado. El mensajero de Dios que hace lo mejor que puede, que es fiel para predicar todo consejo de Dios, ¿sí? Y que aún ve resultados poco visibles, debe de hacer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Debe de regocijarse y debe de agradecerle al Padre, porque esto muestra evidencia, ¿sí? Me sonrío porque parecería que cuando nadie escucha y solamente son muy pocos los que siguen el mensaje, se estaría fracasando. Pero si tú das el mensaje adecuado, si das el mensaje que Dios ya tiene preparado para la humanidad, ¿sí? Y si muy pocos son los que siguen, si muchos son los que cierran sus oídos a la palabra, entonces debes de regocijarte, ¿sí? Debes de agradecerle a Dios, porque es una señal que el mensaje que estás hablando está dando resultado, porque es una señal que el mensaje que estás dando es el mensaje correcto, ¿verdad? Es el mensaje que Dios ya tiene hecho para la humanidad. El tema de la revelación es muy importante, hermanos, ¿sí? Es crucial, ¿sí? El tema de la revelación es fundamental. ¿Qué es lo que los hombres quieren escuchar de Dios? Es importantísimo, ¿sí? En oposición a lo que los hombres creen que ya saben y se niegan a dejar que Dios les diga. ¿Ves por qué es bien importante? ¿Sí? ¿Ves por qué debes de dar el mensaje, ¿sí?, que tiene Dios para con los hombres? ¿Sí? Porque ese es el mensaje que Dios que Dios quiere transmitirle a los seres humanos, ¿sí? Eso es básico, es importante, porque el hombre por sí solo no puede salvarse. El hombre por sí solo, aunque él cree que es autosuficiente, aunque él cree que es bien sabio, aunque él cree que todo lo puede, ¿sí?, por sí solo no puede salvarse, por sí solo no puede acercarse a Dios, ¿sí? Solamente el plan de Dios ya revelado a través de la Biblia es lo que lo puede o lo que lo va a acercar a Dios. Por eso es importantísimo, ¿sí?, la revelación que debemos nosotros los hombres dar a otros hombres, a otros seres humanos, ¿sí? ¿Qué revelación estás dando? ¿Estás dando la revelación correcta? ¿Tienes la revelación correcta? ¿Tienes la palabra de Dios correcta en ti? Debemos de tener mucho cuidado en esto. Es básico, es importante tener la información correcta en nuestras mentes.
¿Por qué? Porque solo Dios tiene la autoridad, ¿sí? Y el poder para recrear lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Solo Dios tiene el poder y la autoridad para recrear a la humanidad. La regeneración, ¿sí? Óyelo. La regeneración no está determinada por lo que piensan los hombres, es lo que te estoy diciendo, es de lo que estamos hablando. O cómo se sienten ellos, ¿sí? Sino si los hombres creen, solamente de esta manera se va a dar la regeneración. Escucha, solamente si obedecen la revelación que ya está dada por Dios o no. No hay otra manera de que el hombre se regenere. No hay otra manera de que el hombre se acerque con Dios, ¿sí? No hay otra manera de que el hombre sea salvo, ¿sí? La única manera es obedecer a la revelación que ya está dada, que ya está hecha por parte de Dios. Volviendo al ejemplo de las ciudades que rechazaron a nuestro Señor Jesucristo en el área de Galilea. Bueno, las personas en el área de estas tres ciudades querían que Jesús los sanara, les hiciera sentir bien a sus cuerpos, que los alimentara, les hiciera sentir bien a sus estómagos, que los entretuviera con milagros, que los animaran. Pero esta gente no quería rendir sus mentes y sus voluntades a sus enseñanzas, ¿sí? Y mucho menos aceptar su muerte vicaria, ¿verdad? Por sus pecados. Esta es la única manera de cómo se va a dar la regeneración en el ser humano. Aceptar sus enseñanzas, aceptar el plan que ya está dado por Dios, ¿sí? Y aceptar su muerte, ¿sí? Vicaria por los pecados. Todas las cosas que Dios quisiera que el hombre supiera, ¿sí? Para el aquí y el más allá. ¿Sí? Dios las eligió revelar de manera definitiva y completa. Es lo que te he estado viniendo, es lo que te he dicho desde el comienzo, ¿verdad? Todas las cosas que Dios quiere que el hombre sepa, tanto de el presente como del más allá, Él las ha elegido revelar de manera definitiva y completa y de una vez por todas. ¿En quién? En Jesucristo, ¿sí? ¿Qué dice Juan 14:6? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y lo que dice, nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces, todo ha sido revelado, todo ya está dado. Queda única y exclusivamente al ser humano el de obedecer. Quien no honra al Hijo, no honra al Padre. Quien no quiere conocer al Hijo, no quiere conocer al Padre. Quien dice conocer al Padre, entonces tiene que conocer al Hijo, ¿sí? Dios, y esto también es muy importante notarlo, Dios no se revela total y completamente a sí mismo, ni su salvación en ninguna otra persona o religión. No es la religión, ¿sí? No es la religión la que regenera al hombre. No es por medio de la religión como Dios se revela a los seres humanos, sino es en una persona, ¿sí? Es en una persona. Esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Ahora que Cristo ha venido, incluso un intento, óyelo bien, ahora que Cristo ha venido, incluso un intento de agradar a Dios a través del judaísmo, ¿sí? Es una abominación, así te lo digo con todas esas palabras y ponlas como mayúscula, ¿sí? Aquellos, ¿sí? Ahora que Cristo ha venido, incluso un intento de agradar a Dios a través del judaísmo, es una abominación para Dios. Y Él lo llama apostasía, ¿sí? El hebreo, la carta a los hebreos a eso se refiere, ¿sí? Ustedes quieren retirarse, quieren regresar a las antiguas costumbres del judaísmo, ¿sí? Quieren abandonar el cristianismo. Eso que están ustedes haciendo es apostasía, ¿sí? Jesucristo es el único
¿sí? En el que nosotros podemos ser salvos, ¿sí? Él es el que tiene toda la autoridad de parte de Dios, ¿sí? Es la manera de cómo se comunica Dios con nosotros. Entonces todo lo que está fuera de Jesús, ¿sí? Es apostasía, ¿sí? Y no hay ningún otro, no hay ninguna otra manera en la cual el hombre va a ser salvo, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Aceptándolo y reconociéndole, ¿sí? Para aquellos, yo no sé si tú me estás escuchando, yo no sé si conoces a alguien que todavía insiste en doctrinas, en estos tiempos hablar sobre doctrinas judías, sobre leyes, sobre hay que respetar esto, hay que respetar aquello. Están totalmente equivocados, ¿sí? Eso ya pasó, eso ya dejó de ser. Ahora nuestro Señor Jesucristo, todo gira, ¿sí? Pero así te lo digo, todo gira en derredor de Él. Ahora que Cristo ha venido, incluso, eso ya se lo leí, Él lo llama apostasía, como te digo, ¿sí? Jesús es exclusivo e inclusivo al revelar a Dios. Ya te lo dije y te lo vuelvo a decir. Todo lo que está fuera de Jesús no revela a Dios. Así de simple y así de sencillo. Todo lo que está fuera de Jesús no revela a Dios. ¿Sí? Aquí esto quiere decir que Jesús es exclusivo, ¿sí? Dios todo en Jesús lo revela, ¿sí? Dios todo en Jesús lo revela. Aquello que está fuera de Jesús no revela a Dios. Así de simple, ¿sí? Y de tajante es lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo. Digo, es lo que está hablando Lucas en estos versículos. En Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sí? ¿A quién elige Jesús para revelar al Padre? A todos los que son como niños, ¿sí? A quien quiera que venga a Él, Él le revelará el Padre, ¿sí? Y aquí también hay un aspecto muy importante. Él no va a forzar, no va a manipular a los seres humanos. El ser humano, por eso nosotros tenemos fuerza, voluntad propia, libre albedrío. Si tú decides, ya está el mensaje, ahí está, ya está dado por Dios, ya está el plan de salvación para la humanidad. ¿Sí? ¿No ves que lo escuches? Tú decides, el ser humano decide. ¿Sí? Sí o no. Esas son las dos respuestas. Esas son las dos respuestas. Como podemos ver, y volviendo a las ciudades de nuevo, Jesús permitió que estas ciudades se eligieran. ¿Sí? Él decidió. Él no los obligó a aceptarlo. ¿Sí? Desafortunadamente hay una imagen de la Biblia que tenemos y es esta. Y yo no soy profeta, pero esto es lo que dice la Biblia. La Biblia dice: muchos son llamados, pero pocos son los elegidos. La mayoría de la humanidad no se salvará. ¿Sí? ¿Y por qué no se va a salvar? Porque simple y sencillamente no eligen ser salvos. Simple y sencillamente porque ellos dan un rotundo no a la doctrina, ¿verdad? A la palabra de Dios que ya está dada. ¿Sí? Y aquí también puedes ver algo muy importante. Ni los milagros, ¿sí? Los milagros no son evidencia para salvar al hombre. Creer en los milagros, maravillarte en los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo, no son evidencia para salvar al hombre, sino la decisión del hombre de rendirse a la voluntad de aquel de quien los milagros testifican. ¿Sí? Él es Dios. ¿Sí? Como podemos ver aquí, el éxito del ministerio de Jesús se midió por las normas del Padre, no según las normas de los hombres. Jesús fue cualquier cosa menos golpeado y derrotado. Él no gritó y se lamentó al verse su ego golpeado. ¿Sí? Su imagen no sufrió, no renunció al ministerio por causa de Corazín o de Betsaida o de Capernaum, ¿verdad? Jesús fue realista. ¿Sí? Él reconocía
Él aceptaba que muchos iban a rechazarlo. ¿Sí? Reconociendo que el Evangelio de Dios solo sería aceptado por aquellos que fueran como los niños. ¿Sí? Entonces aquí también podemos aprender mucho, ¿verdad? Podemos ver lo que nos dice directamente nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Sí? El mensaje en estos tiempos, muchas personas lo van a rechazar. Y Él lo sabe. ¿Sí? Pero eso nos limita a que no lo digamos. Eso nos limita a que lo modifiquemos el evangelio, a que modifiquemos el evangelio. Eso nos va a orillar a que hagamos cosas que no están dentro del plan redentor dado por Dios. No, tenemos que seguir, ¿sí? en el mismo plan que Dios tiene para con la humanidad. ¿Sí? Tenemos que decirlo y no nos vamos y no nos tenemos que cansar de seguir diciéndolo y diciéndolo y diciéndolo. Y aunque nos digan otra vez, ya lo mismo, el evangelio no cambia. El evangelio es el mismo, porque ese es el plan de Dios para con la humanidad. Y el ser humano no puede cambiarlo. ¿Sí? El ser humano no puede cambiarlo. Aquellos discípulos, finalmente en el último versículo, ¿verdad? Aquellos discípulos que tuvieron el privilegio de unirse al Hijo de Dios en su visita terrenal, y aquellos que se unieron a Él en su regreso en el Espíritu, deben alabar a Dios por su bendición. Así es, hermanos. Así es. Debemos alabar y debemos estar dando gracias a Dios por todo. Vamos a continuar con la lectura de la palabra de Dios. Ya tenemos un poquito de tiempo. Lucas capítulo 10, versículos del 25 en adelante. Es la parábola del buen samaritano. Es una parábola muy bonita. Aquí vamos a aprender mucho. Bastante vamos a aprender sobre esta parábola. La leo. Empezando en el 25, capítulo 10, versículo 25. He aquí un doctor de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. El versículo 29 dice: pero él, o sea, el doctor de la ley o intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Sí? Y es ahí cuando nuestro Señor Jesucristo les relata esta parábola. Déjenles hablo un poquito sobre los doctores de la ley. En el inglés, en las Biblias en inglés, ustedes van a encontrar la palabra lawyer, o sea, abogado. ¿Sí? Un abogado. Estos eran abogados. ¿Sí? O doctores de la ley o intérpretes de la ley. Eran hombres que, según ellos, eran muy doctos. Sabían las leyes al derecho y al revés, ¿verdad? La ley de Moisés al derecho y al revés. Y también estaban muy empapados de la tradición oral, supuestamente, ¿verdad? Dada por Dios a sus antepasados. Hermana Gloria Salazar, igualmente, hermana, gracias, Dios te bendiga. Y saludos a nuestros hermanos allá en Houston, Texas. ¿Sí? Un doctor de la ley o un intérprete de la ley o un abogado, así como lo traducen algunas Biblias, ¿sí? Estaba sentado entre la multitud escuchando a Jesús enseñando. ¿Sí? Doctor de la ley o intérprete de la ley era un término aplicado a una clase de élite, ¿sí? A una clase de élite de hombres judíos. Estos hombres, los intérpretes de la ley, a ver, sí,
era un término aplicado a una clase de la élite, ¿verdad? La crema innata de la sociedad judía. Ellos estaban entrenados en la ley de las escrituras y en las tradiciones orales, ¿sí? Y para ellos, tanto la tradición escrita, ¿sí?, como la ley dada por Moisés, como las tradiciones orales, ¿sí?, tenían la misma autoridad. El deber lo que ellos hacían, o como ellos actuaban, era que siempre resolvían cuestiones y disputas que surgieran sobre asuntos de la ley, ¿sí?, en la vida cotidiana de los judíos, ¿sí? Y también ellos eran encargados de perpetuar el cargo de abogado, de intérprete de la ley, enseñando a todos los jóvenes judíos que acudirían a él para aprender. O sea, eran los encargados de resolver todo tipo de disputas de carácter social dentro del pueblo judío, ¿verdad? En base a la ley, en base a lo que decía Moisés. Pero también ellos enseñaban a todos los jóvenes a partir de los 12 años, a todos los hombres judíos, ¿sí? Ellos les enseñaban sobre la ley. Este término también es sinónimo de escriba, ¿sí? Este término también es sinónimo de escriba. Ellos a menudo se encuentran muy relacionados con los fariseos, pero se distinguen de ellos en que los fariseos eran una secta religiosa, eran un grupo religioso. Mientras los escribas o los intérpretes o los doctores de la ley, ellos tenían un puesto, ¿sí? Ellos tenían un oficio dentro de la sociedad judía. Ahora, indudablemente que estos intérpretes de la ley o estos doctores de la ley o estos escribas, bueno, pertenecían en su mayoría al partido de los fariseos, ¿sí? Es por eso que se le ven muchas veces muy relacionados, ¿sí? Pero si te das cuenta que dice en algunos relatos, se nos dice, había entre ellos fariseos y doctores de la ley. Entonces, sí hay una diferencia, pero se les relaciona continuamente, ¿verdad? Como de la misma secta todos. Estos doctores de la ley y estos escribas eran venerados y temidos por la gente. ¿Sí? Les llamaban rabinos o maestros. Sí, estos personajes exigían un honor que supera al de los padres. Así, ellos estaban por encima de los padres. Gerardo, gracias, Dios te bendiga. Saludos igualmente allá a la iglesia de Salvatierra, Guanajuato. Que Dios les bendiga a todos mis hermanos allá por Salvatierra. Gracias por tomar tu tiempo, por estar viendo, estar conmigo en este estudio. Sí, esos eran los intérpretes de la ley, de la élite. Se creían los más inteligentes y los más sabios de la sociedad judía. Entonces aquí vemos como uno de estos hombres, ¿sí?, le pregunta a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Sí? Y Lucas nos dice que esto lo hizo para poner a Jesús a prueba. Obviamente, esta prueba, ¿sí?, escondía algo perverso en contra de Jesús. Y por eso esta pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Querían atraparlo, ¿sí? Querían atraparlo en algún enunciado equivocado para así atacarlo duro, ¿sí? Y miren la sabiduría con la que nuestro Señor Jesucristo contesta la pregunta, ¿verdad? Le devuelve, ¿sí? Le vuelve la pregunta. Le devuelve una pregunta a este intérprete de la ley, ¿sí? Y esta pregunta de nuestro Señor Jesucristo hacia este intérprete es: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo se lee? Y aquí déjame te digo, hay algo muy importante. La respuesta que este intérprete de la ley
da es una respuesta, dicen los estudios, es una respuesta impresionante, ¿sí? Y es impresionante en vista de sus antecedentes rabínicos, ¿sí? No sé, uno esperaría que uno de estos personajes hubiera respondido con una larga lista de tradiciones rabínicas, ¿verdad? Que uno debería de hacer para dar la vida eterna, pero él fue a lo básico, ¿sí? Él fue a lo básico y le dice a nuestro Señor Jesucristo, bueno, pues amarás al Señor tu Dios, ¿sí? Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué le dice nuestro Señor Jesucristo? Bueno, le dice, pues sí, has contestado correctamente. Ve y haz eso tú, le dice, ¿sí? Has contestado correctamente. Haz esto y vivirás. Esa es la respuesta que le da nuestro Señor Jesús. Pero no se sintió, no logró atrapar a nuestro Señor Jesucristo. No lo logró atrapar. Entonces, para pensando que estaba haciendo lo correcto, ¿sí? Y para justificarse le pregunta a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Y quién es mi prójimo? ¿Sí? En la versión en inglés dicen mi vecino, ¿sí? Ellos traducen diferente esta palabra. Dice, ¿quién es mi vecino? ¿Sí? Y aquí es muy importante ver esta característica de este rabino, ¿verdad? Este rabino tiene una característica o tiene una mentalidad que no es muy usual entre este grupo, ¿sí? Dada la declaración que dio al respecto, la declaración que le dijo a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y esto es muy importante comprenderlo y entenderlo, pero ya nos quedamos aquí. Se nos acabó el tiempo. Vamos a hablar un poquito más. Por lo pronto ya hablamos de quiénes eran los doctores de la ley, o los intérpretes de la ley, o los escribas, ¿sí? Los tres son utilizados como sinónimo hasta cierto punto. La mayoría de estos intérpretes de la ley o doctores de la ley eran fariseos o pertenecían a la secta de los fariseos y eran personas que conocían o se suponía que conocían al derecho y al revés toda la ley, ¿sí? Dada a Moisés al pueblo judío, ¿sí? Y también la tradición oral dada a sus antepasados por Dios. Y estos doctores de la ley le daban el mismo peso de autoridad tanto a la una como a la otra, ¿verdad? Vemos que el Señor Jesucristo no. La autoridad que tenía, la única ley con autoridad, ¿sí? Reconocida por Jesucristo fue, ¿sí? La dada por Dios en el monte Sinaí al pueblo judío a través de Moisés. Hermana o hermano, que Dios te bendiga igualmente. Gracias, 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 saludos, que Dios te siga bendiciendo. ¿Sí? Entonces, perdón. La próxima vez hablamos más al respecto. Te voy a dejar con esta pregunta. ¿Quién es tu prójimo? ¿Sí? ¿Quién es tu prójimo? ¿O qué entiendes por este segundo mandamiento, verdad? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? ¿Cómo lo entiendes? Bueno, esto lo vamos a ver mañana con el favor de Dios. Entonces, hasta ahorita que tengan... Por ahorita que tengan muy buenas noches, ¿sí? Hasta mañana. Ok. Disculpa. Disculpa, hermana. Eres de Lima, pero sí es que el nombre no lo pude entender. No me dejaba claro. Pero ok, hermana, saludos.
Saludos a nuestros hermanos por allá en Lima, Perú. ¿Sí? Que Dios les bendiga. ¿Sí? Muchas gracias por tomarte tu tiempo para escuchar. Mañana vamos a estar aquí nuevamente en punto de las 6 de la tarde, hora del centro. ¿Sí? Que el Señor les bendiga. Todos cantaban y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor.